Seguimos aquí con ustedes, Alfonso Torres Ulloa, en su espacio Voz para el Cambio. También hay que comentar las cosas buenas de los dominicanos. Vi que llegó al país Carlos Cruz de Dajabón, que tiene un apodo de lo más simpático, Caramelo, y al llegar al país también fue a Dajabón, fue recibido con mucha euforia, el pueblo muy contento, el pueblo siguió aquel concurso en el que participó, le dio su respaldo y todo Dajabón era Caramelo. Yo, por supuesto, me sumé a la euforia y a darle seguimiento a aquel concurso, ¿verdad? Y apoyar a Caramelo, a ese muchacho de Dajabón, con mucha chispa, con una capacidad innata para el humor, para la alegría, siempre con una sonrisa a flor de labio. Nació con una flor para la vida, para la alegría, para iluminar. Bueno, llegó a Dajabón muy contento y el pueblo se lanzó a la calle a recibir a su hijo. Me sorprendí que siendo un acto organizado así rápidamente, el alcalde estaba allí, la señora gobernadora estuvo allí y por supuesto Gibeli Colón estuvo ahí. Pero Gibeli Colón está presente en todas las jornadas culturales que se hacen en Dajabón. Para mí no era sorpresa ver allí a Gibeli Colón y a Laura Ramos. Siempre están en los eventos culturales. Son dos muchachas jóvenes que van sembrando, van marcando una impronta en el mundo cultural de Dajabón. Merecen nuestro respeto, nuestra admiración. Pero me sorprendí que el alcalde estuviera allí y que la señora gobernadora estuviera allí. No han podido estar en la Feria del Libro. Al alcalde sí lo vi defendiendo que el hospital municipal conserve su nombre. Hospital Municipal Ramón Matías Mella. No he oído ninguna opinión de la señora gobernadora. Y eso es una cuestión de patria. Permitir que se degraden los símbolos patrios es contribuir a ese proceso de disolución de la nación al que nos van empujando. Pero bien, por lo menos ahí apareció el alcalde y la gobernadora para recibir a Caramelo. Claro, eso mueve el pueblo. A lo mejor si inauguran un torneo de baloncesto en Dajabón, también van. También van, porque ahí va el pueblo. Cosa de los políticos, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan. Ya eso hace parte del folclore político dominicano. Uno no debe extrañarse, aunque uno aspira a que nuestros políticos tengan un nivel cultural distinto, tengan un amor por la patria, puedan proyectar la cultura, puedan proyectar el amor por los libros, por el folclore, que proyecten el respeto a los símbolos patrios. Yo fui ahora en mayo que estuve en Dajabón, o en junio, me llevó Hermógenes Cabrera a Los Arroyos. Gracias a don Hermógenes Cabrera, que me llevó a la comunidad de Los Arroyos. Tenía más de 40 años que yo no iba a Los Arroyos. Y allí, en el Triángulo, en el centro de la comunidad de Los Arroyos, hay una plaza pública, un pequeño parque, muy bonito, pero las dos banderas eran dos trapos los que habían allí, ripiadas. Yo espero que aquello fue 20 de junio o 19 de junio. Yo espero que esas banderas hayan sido repuestas, que estén en buenas condiciones, ¿verdad? Porque los símbolos patrios hay que respetarlos. Para tener un trapo ahí arriba, lo que fue una bandera ya desflecado, es mejor bajarlo y que no haya nada. Porque es una ofensa tener un trapo como bandera. Entonces, a eso las autoridades deben prestar atención. Son las autoridades que hacen a uno como munícipe, como ciudadano, sentirse orgulloso de ellos.
deben tener un teléfono abierto para que uno pueda llamar y darle una idea, una sugerencia, aunque no lo hagan caso, pero con que escuchen a uno, uno se siente satisfecho. Bueno, no impulsó la iniciativa, pero por lo menos me escuchó. Porque, ¿de qué sirve una autoridad si no escucha al ciudadano? ¿De dónde le viene el poder a los funcionarios y a las autoridades electas sobre todo? Del poder del voto del ciudadano. En campaña dicen representarlo, pero después que son electos, solo ellos saben, solo ellos deciden y se colocan por encima del bien y del mal y hasta de los intereses de la patria. Pero bien, son cosas que pasan en este mundo de Dios. Miren, hay una información muy positiva en el día de hoy en la prensa. Dominicano dirige programa de psiquiatría en Harvard. Esto es la universidad más prestigiosa del mundo, la de Harvard. Al menos eso es lo que nos han dicho y lo que nos han hecho creer, ¿verdad? Que es la mejor, la más prestigiosa del mundo. Y este muchachón, Richard Vidó Medina, de ahí de Gaspar Hernández, del Cibao Central, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, medicina, se fue allí a Estados Unidos a hacer una especialidad y el muchacho sumamente inteligente, competente y es una lumbrera, una lumbrera. Así es que nos hace sentir muy orgulloso de Villatapia, provincia Hermanas Mirabal. Yo siempre digo provincia Salcedo, no me acostumbro al nuevo nombre, pero de ahí es, de Villatapia. Qué bueno, como dominicano me representa, me siento orgulloso. Un muchacho joven, joven. Son de las cosas buenas. Y así como hablo de él, puedo también hablar de esa joven Zaira Vázquez, la jabonera, científica, con 34 años, más joven que este muchacho. Vive en Europa, está en Italia, estudiando, investigando, terminó su PhD, 2 maestrías, vive dando conferencias en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Japón, en Italia. Un orgullo nuestro como de jabonero. Nació en La Vigía y estudió en el Simón Bolívar y en el Colegio Loyola y de ahí pasó a Santiago a estudiar. Un orgullo nuestro. Publiqué una breve biografía de ella en el libro Mujeres de Dajabón. Son cosas que a uno le hacen sentir orgulloso de ser dajabonero, ¿verdad? Las cosas buenas hay que anunciarlas. Miren, el ministro de Educación, Luis Miguel Decán García, ese es el ministro. ¿Qué uno va a hacer? Nunca cogió una tiza y un borrador, pero es el ministro de Educación. Dijo que vamos a retornar ahora en agosto con la cátedra de moral y cívica. Bien, eso hay que aplaudirlo. Yo recibí moral y cívica en la escuela José Ramón López. Y ahí uno aprendió de modales. No de etiqueta y protocolo, pero de modales. A sentarse bien, aprenderse los signos escolares y nacionales, a respetar al vecino, a respetar a los mayores, a besar la mano, a respetar. Aprendió higiene. Uno era pobre, pero andaba limpio. Porque esas cosas, esos buenos modales, lo aprendimos a través de esa materia moral y cívica. El buen comportamiento, porque en las aulas recibimos la instrucción y lo esencial de la educación lo recibimos en el hogar. Pero los maestros, y sobre todo las maestras, refuerzan en las aulas la educación. Así es que, bien, volvamos con la materia de moral y cívica a las escuelas. Naturalmente, los profesores son los primeros a prepararse
en moral y cívica, porque nadie da lo que no tiene. Le van a preparar una cartilla, van a recibir un taller mínimo los docentes que van a impartir la materia, porque hay que prepararse. Porque no es que empezamos en agosto la materia moral y cívica. ¿Quién la va a impartir? ¿Cuáles son sus habilidades, sus competencias? ¿Cómo domina la materia? ¿Cuál es el guión? ¿Cuál es el manual? Pero bueno, me imagino que eso ya está en curso, ¿verdad? Para resolverlo. Miren, finalmente, se ha dicho que faltan aulas. El colectivo Ciudadanos por la Calidad Educativa, que coordina Juan Valdés, reiteró que persiste la falta de espacio para la inscripción de estudiantes en las escuelas públicas tras rechazar recientes declaraciones del ministro de Educación. ¿Cuál es la tasa de natalidad que hay en la República Dominicana? ¿Por qué hay más niños que aulas? ¿Qué arrojó el censo último? La población dominicana no está creciendo. ¿Cuál es la población estudiantil que está demandando aula en el nivel primario o nivel básico, como le llaman ahora? ¿De dónde salieron tantos niños? Si uno pensó que con tantas escuelas que construyó el gobierno de Danilo Medina durante 8 años, cuando empezaron a aplicar el 4%, tendrían que usar aulas como hoteles porque no se esperaba tantos niños para tantas aulas. Uno pensó que sobrarían aulas y resulta ahora que no, que faltan aulas. ¿Y de dónde salieron todos estos niños que están abarrotando las aulas? Y es verdad, aquí en múltiples barrios de la ciudad del Gran Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, hubo protesta de los padres dominicanos, porque sus hijos se quedaban sin cupo para las aulas, sin cupo para el año escolar. Y recordemos que el ministro anterior presupuestó rentar o pagar colegios privados para que recibieran a los alumnos, a los más cercanos que se quedaban sin aulas. Hay cosas que uno no la entiende. Hay cosas que uno no la entiende. No hay cómo entenderla. Pero bueno, vamos a estudiar los casos. Quizá un día pudiéramos estar explicándonos nosotros mismos el problema, el tema, y explicarlo a los otros. Porque parece incomprensible, como decía un comediante o un humorista venezolano. Incomprensible. En aquella comedia de Bienvenido. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros con nuestro comentario. Disponga usted, señor director, de la pausa y luego retorna con Joemely Severino.